Chile, una radio que emprende. A 5 de junio ya estamos, ¿no? Bienvenidos a la conexión que necesitas para emprender. Esto es Emprendedores en Línea Por radiolabchile.cl. Muy buenos días, amigos y amigas. Ya estamos al aire con más Emprendedores en Línea, día miércoles 5 de junio. Ya empezó el nuevo mes. Qué barbaridad, se va, pero es el año enorme. No, uno no se da ni cuenta cuando ya está casi a mitad de año. Pero bueno, es parte del proceso de nuestro nuevo vivir. Le damos la bienvenida a Rubén Solano de Fundesco Chile, que nos acompaña nuevamente, como todos los miércoles, acá tocando un tema de contingencia. Bien importante, Michael. Muchas gracias por esta nueva invitación y saludos a toda nuestra audiencia. Y vamos a hacer un programa bien entretenido, bien bonito, porque realmente es un tema de actualidad. Es un tema de actualidad. El tema del adulto mayor que y el está tema creciendo. Y que está creciendo. Y que está creciendo, que está aumentando, que es. Nos está cambiando un poco ese concepto que nosotros tenemos normalmente de los adultos mayores que se tienen que quedar en la casa nomás. Claro. Pero antes de eso quiero saludar a Patricio, que ya está en los controles, arreglando, ajustando las cámaras. Y justo yo lo molesto para que... No, esa es la que tenía. Claro, lo molesto, lo veo trabajando y lo molesto para que... ¿Cómo está ahí, Pato? Bienvenido, Michael. Bien, súper, aquí estamos. Con harto ánimo, con hartas ganas de hacer un muy buen programa el día de hoy. En el ombligo de la semana. En el ombligo de la semana, día miércoles, ya estamos. Pueden seguir arreglando las cámaras nomás, Patricio. Muchas gracias. Oye, recordarle a la gente que nos siga en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, como @RadioLabChile. Así de simple, nos puede encontrar y puede seguirnos, síganos nomás para que pueda tener todo el contenido que Radio Lab prepara a diario para todos los emprendedores. Queremos acompañarte, queremos estar contigo en este difícil camino del emprendimiento y por qué no también del desarrollo personal. ¿Y por qué? Porque somos la primera radio para los emprendedores y el crecimiento personal. Hay programas nuevos este mes, se inauguraron este lunes, ahí después Patito nos va a dar la noticia, nos va a decir los nombres de los programas nuevos, porque yo no me acuerdo los nombres exactos, así puntualmente, pero hay programación nueva, así que tenemos nuevos colegas, nuevos compañeros que se suman acá a nuestra querida Radio Lab. Bien, como ya lo adelantábamos anteriormente, lo adelantamos en la publicidad, lo adelantamos ahora al comienzo del programa, y el tema que nos convoca el día de hoy es un tema bien especial, puede ser especial, puede ser bonito, puede tener como varias aristas, pero es el tema del adulto mayor, del emprendimiento del adulto mayor, que está en los últimos años aumentando de forma pero exuberante. Los adultos mayores ya no se quieren quedar en la casa. Yo no sé en qué momento, Rubén, la sociedad, nosotros como sociedad, pensamos que los adultos mayores tenían que quedarse en la casa, descansar y levantarse tarde. ¿Qué pasó? ¿Por qué hicimos eso nosotros? Lo que pasa es que, Michael, estamos viviendo una tendencia mundial que no es solamente aquí en Chile, una tendencia mundial en donde la población ha venido cambiando demográficamente. Ya estamos hablando de una población mundial que en su mayoría tiende más al envejecimiento porque tenemos más expectativas de vida. Exacto. Hoy por hoy la expectativa de vida a nivel mundial está en el orden de 75, 77 años de edad. Y para el caso específico de América Latina está en el 77 y en Chile está por encima inclusive de esa expectativa mundial y nosotros expectativa regional. De varios países, de muchos países en cuanto a lo que exacto, la tasa de envejecimiento. En Chile estamos en el orden estamos por encima de 80 años, 83 exacto. Años de edad de expectativa de vida, que es muy por encima de la media regional de América Latina y de la media mundial. Esa es la tendencia y esa es el grado en que la calidad de vida del chileno ha venido, ¿cierto?, mejorando a través del tiempo. Ahora, en el mundo la población de adultos mayores también es una población que crece. Estamos hablando de que en el mundo hay alrededor de 900 millones de adultos mayores y de esos 900 millones de adultos mayores se espera que por ahí en el 2050 esto se duplique alrededor de unos 2.000 millones de adultos mayores. Y para el caso específico, por ejemplo, de nuestro país, hoy por hoy se estima que hay alrededor de unos 3 millones de adultos mayores según la última CACEN del año 2017. Y obviamente pues esto tiende a crecer. Se espera que en 2 años más estemos por encima de los
3,5 millones de adultos mayores. No, y de aquí a 20 años más la cosa va a ser completamente distinta también en cuanto a... Y eso es obviamente no solamente por la mejor calidad de vida y por la mayor expectativa, ¿cierto?, de vida que tiene la gente, sino además porque ha disminuido la tasa de natalidad. La tasa de natalidad, exacto. Hoy por hoy, por cada 100 niños que nacen, tenemos 100.4 adultos mayores. Wow. Estamos, o sea, vamos teniendo más adultos mayores, ¿cierto?, que niños y que jóvenes. Y esta es una realidad con la cual hoy por hoy tenemos que comenzar a enfrentarnos, porque, bueno, como lo decías al comienzo del programa, si bien es cierto, en el pasado había una creencia, una creencia de que la persona cuando llegaba a determinada edad, a los 60, 50 años inclusive, ya te tenía que ir para la casa y los hijos se tenían que hacer cargo de ellos. Hoy esa realidad no es así. Inclusive se dice que alrededor del 36% de los adultos mayores de Chile están haciéndose cargo de la familia. Son cabeza de familia en Chile. Es un número muy importante porque significa de que esta población de adultos mayores es una población que crece, que aumenta, pero que no deja de ser activa, que no deja de estar participando. Y que no deja de tener una responsabilidad fuerte también, porque a esa edad la idea es que ya no tengan que hacerse cargo de nadie. Eso es lo se supone que sería la idea, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que todo eso son mitos y son... creencias, ¿cierto?, que por fortuna también han venido cambiando. De hecho, cuando se hablaba antiguamente, o hace unos 30, 40, 50 años atrás del adulto mayor, se hablaba de los programas de salud. Exacto. Se hablaba de la salud para el envejecimiento. Se hablaba del envejecimiento saludable. Porque se consideraba que era muy importante que el adulto mayor tuviera, ¿cierto?, resuelto toda esa problemática de entre comillas, enfermedades y de problemas, ¿cierto?, de salud en lo que le iba a esperar la avanzada edad, lo cual ya no es así. Después esa teoría cambió a una teoría que habla de que el envejecimiento no hay que verlo de esa forma, sino que hay que verlo como algo, como un envejecimiento activo. Exacto. O sea, que el adulto mayor tenía que estar en permanente movimiento físico, en permanente actividad para poder, ¿cierto?, mantenerse vigente y estar siempre bien. Y hoy por hoy ya no se habla solamente del envejecimiento saludable, del envejecimiento activo, sino que se habla del envejecimiento positivo. O sea, estamos hablando de la importancia de mantener una actitud positiva frente a la vida y frente a este proceso que es biológico, que es natural, ¿sí? Mantener un proceso de envejecimiento que sea positivo, que sea mirado de manera favorable por parte no solamente de la sociedad, sino también de los propios adultos mayores, que entiendan que no hay que mirarlos hoy por hoy como en dos extremos, porque hay, por ejemplo, quienes piensan que el adulto mayor es una persona que hay que cuidar, que hay que proteger, que no hay que arriesgar de ninguna manera y que debe permanecer como en una urna. Y hay otra parte de la población que considera que el adulto mayor hay que dejarlo libre, hay que dejarlo completamente suelto. Y ni lo uno ni lo otro. Yo creo que hay que trabajar ahí en una cultura equilibrada, en donde se respete y se entienda el envejecimiento como un proceso natural y la vejez como una etapa a la que hay que verla con positivismo. No Exacto. Hay que verla como algo negativo. Exacto. Bueno, hace bastante años atrás, yo me atrevería a decir unos 10, 20 años atrás, el concepto de nuestra sociedad era que la persona, una vez que jubilara, ¿cierto?, ya se quedara en casa, ya pudiese levantarse tarde, que no hiciera nada. Ese concepto se mantuvo durante muchos años. Después cambia este tema y empezó este tema de los programas de las municipalidades, de cajas de compensación para los adultos mayores que pudiesen viajar, que pudiesen salir, que se mantuvieran en actividad. Después y así ha ido evolucionando este tema hasta el día de hoy, que incluso ya hay programas de fondos de financiamiento incluso para adultos mayores para que puedan emprender y ya hay otro concepto del adulto mayor en ese aspecto. Exactamente. Y también hay otra actitud del adulto mayor de decir, ok, ya terminé, hice toda mi pega, me puedo arriesgar y montar un negocio
otros que lo hacen por necesidad también, porque lamentablemente las pensiones en este país son muy bajas y necesitan otro ingreso extra para poder mantenerse y muchas veces mantener esa familia que hemos hablado anteriormente. Es cierto. Entonces, hay un cambio que es positivo, pero ahí es donde yo me pregunto, ¿es más complicado ahora para el adulto mayor emprender? La sociedad, el salir a la calle a buscar. Michael, hay que mirar esto de una manera un poco diferente, en el sentido de que el emprendimiento por naturaleza es complejo. Sí, es complejo. No solamente para el adulto mayor, sino para cualquier persona que quiera iniciarlo, porque el emprendimiento involucra, ¿cierto? No solamente el conocimiento y la necesidad de tener una cantidad de herramientas que le permitan a la persona que se emprende lograr una estabilidad y un desarrollo de la empresa, sino que le significan también un propósito muy claro y muy definido. Y eso no es algo que todo el mundo tenga. Lo que pasa es que en la edad en el adulto mayor, el emprendimiento llega como una oportunidad, como una alternativa, en razón a que para él, como se cierran las puertas laborales con más facilidad que para una persona joven, entonces él debe de buscar la forma de generar su propio empleo. Y aquí entonces hay muchas personas adultas mayores que generan una actividad para poder sobrevivir, que no son emprendimientos, sino que son simplemente autoempleos. Digamos, son autoempleos, porque cuando yo hablamos de emprendimiento estamos hablando, Michael, de inversiones y de estructuras que implican cierta estabilidad en el tiempo. Bien, con propósito. Entonces, y eso es obviamente un poco más complejo, y para eso de repente el adulto mayor que ha estado de pronto acostumbrado a vivir de un salario en una empresa y tener que enfrentarse a ese cambio de forma de generar ingresos, pues obviamente el adulto más complejo. Pero quería decir algo más, Michael, que tiene que ver con esta heterogeneidad. No olvidemos le pedimos a nuestra gente que no olvide esa palabra. No debemos olvidar la heterogeneidad que hay en el envejecimiento, porque no todo el mundo envejece de la misma forma, de la misma manera. Y adicionalmente hay que cambiar otro mito que tiene que ver, ¿cierto?, con asociar el envejecimiento a la jubilación. Exacto. La jubilación es una construcción social que es manejada por el Estado, en la que se define una fecha en la cual y a partir de la cual una persona puede decidir por retirarse del mundo laboral y empresarial y comenzar a percibir, ¿cierto?, un dinero, una remuneración sin tener que volver a vincularse laboralmente. Pero no tiene nada que ver con la vejez. De hecho, existen sectores económicos y sectores de la población que se jubilan mucho antes de cumplir los 60, 65 años. Sí. Hablemos, por ejemplo, de las fuerzas militares, claro, que ellos simplemente tienen que cumplir sus 20 años de vida laboral y se pueden inmediatamente... Ya pueden optar al retiro. Y pueden optar perfectamente al retiro. De hecho, el retiro es súper jóvenes también. Muchos se retiran más tarde porque es más conveniente con más años, pero claramente ellos la forma es muy distinta. Entonces lo que hay que decir aquí es que debemos de disociar, debemos de separar esos conceptos de envejecimiento, ¿cierto?, sí, con jubilación. No tienen nada que ver una cosa con la otra. Ya. Y hoy por hoy, dado que las personas estamos viviendo mucho más tiempo, pues necesitamos mantenerlas ocupadas. Y nosotros necesitamos y debemos ocuparnos porque estamos en una edad que todavía es productiva. El envejecimiento hoy es un envejecimiento que hay que verlo no solamente desde el punto de vista de la mayor cantidad de años que tiene la persona, sino adicionalmente de la cantidad de conocimiento, de experiencia, ¿ya?, que tiene acumulada la persona. Exacto. Y que es necesario que el país aproveche. Exacto. Que el país se beneficie de esas personas. Ahí es donde está el problema muchas veces. Yo creo que como sociedad es un gran tema que tenemos, que castigamos mucho la edad en este país y no aprovechamos, y lo hemos hablado en varias ocasiones, el tema de la experiencia. Así es. Es cierto que no la tomamos, no la escuchamos, somos muy yo no sé
¿Cuál sería la palabra exacta para definirlo? Porque podrían ser muchas, pero escoger una es el problema. Es muy difícil. Muy pavo y no se recoge esta experiencia. Considerando que hoy en día es más, la mayor cantidad de adultos mayores son personas con posgrados, con estudios superiores altísimos, además muy pegados a la tecnología, gente que adulto mayor que maneja la tecnología, a veces incluso mejor que uno que está a mitad de camino, ¿cierto? Y no aprovechamos ese tema. ¿Qué pasa ahí como sociedad? ¿Por qué somos tan pavos? Bueno, porque puedes ocupar la palabra pavo porque es más simpática, ¿no? Mira, yo personalmente creo que no veo tampoco el vaso, me gusta ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Y yo considero que simplemente estamos en una etapa de transición. Perfecto. Y como estamos en una etapa de transición, entonces obviamente, cierto, toda esta actitud de pronto a veces negativa de parte de algún sector de la población o de una gran mayoría de personas hacia el adulto mayor, eso tenderá a cambiar. Eso debe cambiar, pero debe de cambiar obviamente ayudado por parte del Estado a través de políticas públicas que obviamente generen una vinculación del adulto mayor en un ambiente, como lo hemos dicho, positivo. Y con estos fondos que tú mencionabas hace un momento, para apoyar el emprendimiento del adulto mayor, abrirle espacios a través, como lo vamos a comentar más adelante, en lo que tiene que ver con el trabajo en organizaciones sociales, es fundamental para que el adulto mayor no solamente se sienta incluido, se sienta importante y se sienta haciendo un aporte dentro de la sociedad, sino que adicionalmente comience a ser mirado por el resto de la sociedad como alguien que efectivamente tiene algo que aportar. Entonces esto es un proceso que debe de ir cambiando, que debe de ir, ¿cierto? Que debe de ir de menos a más. Yo no me preocuparía tanto algo que por está eso. pasando ya. Algo que ya está pasando. Está pasando. Es una realidad. Lo que tú hablas en materia de educación es cierto, pero eso va a ser cada vez una realidad, porque hoy por hoy, por ejemplo, las personas que tienen mi edad, que ya son adultos mayores, Michael, pues obviamente es cierto, yo me considero el último de la generación que entró y que en el momento que entró comenzó a conocer la parte del internet y las altas tecnologías. Y que si yo pude meterme dentro de ese mundo, lo hice a diferencia de muchos que estaban a mi alrededor, porque tuve esa cercanía con personas que estaban involucradas en esos temas. Exacto. Pero mucha gente que estaba a mi alrededor estuvieron muy alejadas de este tema. Pero yo sé que muchos de los que vienen detrás mío son personas que tienen un bagaje, tienen una experiencia muy grande en materia tecnológica y se mueven mucho. Y los adultos mayores que hoy estamos vigentes, hemos tenido, ¿cierto?, que actualizarnos con la tecnología. Pero obviamente quienes tienen, digamos, 75 y 80 años hacia arriba, esa población obviamente está alejada de la tecnología, pero es gente que está todavía muy vigente y en muchas actividades. Lo otro es lo que tiene que ver con la educación, y es que efectivamente hoy tenemos mucho más facilidad de acceso a la educación. Exacto. Lo que tú dices es muy cierto. Hoy por hoy el adulto mayor es un adulto que no solamente tiene una profesión, sino que adicionalmente tiene posgrados y puede darse el lujo de continuar estudiando a cualquier edad, a una edad de 65, 70, 80 años, puede volver perfectamente a la universidad porque hay programas para él. Entonces, en ese sentido, vamos a tener un adulto mayor cada vez, ¿cierto?, más necesario por su conocimiento, por su experiencia, ¿cierto? Y por el gran aporte que le puede hacer a la sociedad. Antes que nos vamos a la pausa musical, porque ya estamos como cercanos a la hora de la pausa, este cambio que estamos haciendo y estos conocimientos del adulto mayor que está teniendo, ¿puede cambiar en un futuro, Rubén? No sé, como personal, yo creo, el tema de la discriminación por edad laboral. Yo creo que eso tiene que cambiar, eso va a cambiar y yo insisto en ver el vaso medio lleno. Hoy por hoy hay discriminación no solamente por el adulto mayor, sino que hay discriminación, todavía hay discriminación de género, hay discriminación, ¿cierto?, por raza, por credo, por muchas cosas todavía hay, pero vemos la lucha tan grande de la sociedad por justamente revertir esa cultura, y creo que se está logrando y en buena hora. Entonces lo mismo está pasando y va a pasar con el adulto mayor, y en ese sentido es importante entender que obviamente lo que necesitamos aprender de este proceso de envejecimiento es que ese proceso es un proceso que es heterogéneo,
y que depende mucho de la forma como las personas se preparen para llegar a esa etapa de la vida que es la etapa de la vejez. Exacto. ¿Cierto? Entonces, eso aquí se necesita no solamente un cambio cultural que debe de partir del Estado con sus políticas públicas, que las está haciendo, porque, por ejemplo, Sí. este gobierno y los gobiernos anteriores se han preocupado mucho de trabajar en programas del adulto mayor. Hoy por hoy están los adultos mayores de primeros en la fila Sí. por políticas de este gobierno, pero el anterior gobierno también trabajó mucho en ese campo. Entonces, eso es importante decirlo. Pero adicionalmente, de parte de las personas, también debe de haber una actitud favorable hacia esa etapa de la vida. Entonces, en ese sentido, tenemos una sociedad y un envejecimiento que es heterogéneo porque depende, en primer lugar, de la forma como las personas se preparen para esa etapa de la vida. Exacto. Y siendo tan diversa la situación económica de muchos adultos mayores, en donde unos tienen jubilación, otros no alcanzaron la jubilación, hay un nivel de pobreza importante, de todas maneras, en el adulto mayor hoy todavía, que requieren el apoyo del Estado. Entonces, es aquí donde surge lo que nos convoca en este programa, y es que hay un espacio para el emprendimiento del adulto mayor. Y se generó y va... Es un espacio que se estará consolidando. Y está creciendo, está creciendo, y es un espacio que debemos aprovechar los adultos mayores. Porque no solamente se trata, ¿cierto?, de poder vincularnos al mundo laboral tradicional en una sociedad en donde estamos observando, Michael, que cada vez hay menos fuentes de trabajo, ¿sí?, reales para los cambios y los desarrollos tecnológicos que tiene, que compiten justamente con la fuerza laboral. Entonces, en ese sentido, el emprendimiento surge como una importante alternativa de innovación y de creatividad para efectos de que el adulto mayor pueda hacer un aporte importante allá a la sociedad. Perfecto. ¿Vamos a una pausa musical? Vamos a una pausa. Estamos haciendo hartas cosas, así que, Patito, por favor, póngase el mejor tema para hoy día que representa al adulto mayor. ¿Hay o no hay? ¿Tenemos en la parrilla? Sí. Te pide sorpresa, ¿no? No, un hombre preparado. Estamos bueno, nos vamos a ir a una en pausa musical y ya volvemos con más Emprendedores en Línea en radiolabchile.cl. Estamos en... It might seem crazy what I'm about to say.
Say, clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. El emprendimiento tiene nombre. Lab. 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 Radio Lab Chile. Vamos. Muy bien, estamos al aire ya, Patito. ¿Estamos bien? Estamos bien. Estábamos al aire, ¿se escuchó? ¿Sí? ¿Se escuchó? Y como no salía la pantalla me desoriento un poco. Bien, estamos de vuelta ya con más Emprendedores en Línea, acá en radiolabchile.cl. Recordarles que estamos en nuestras redes sociales como @radiolabchile en Instagram, en Facebook, en Twitter, y somos la primera radio online para los emprendedores y el crecimiento personal, y por eso estamos hablando hoy con Rubén acerca de los emprendimientos de los adultos mayores. Esta nueva tendencia, esto lo que está aumentando, que se está consolidando fuertemente, el trabajo que también está haciendo el Estado para dar las herramientas para que esto pueda ser posible, y quizás un posible cambio a futuro de nuestros adultos mayores, de nuestra realidad social, ¿no? Más bien de nuestra realidad, exactamente. Mira, y ante esa heterogeneidad, obviamente, que envuelve este proceso del envejecimiento, obviamente el emprendimiento también tiene que verse en esa misma dinámica, en esa misma forma, porque ya hemos dicho que no todo el mundo tiene condiciones para ser un emprendedor, sino que de pronto para poder autoemplearse. Exacto. Pero ahora hay que saber cuáles son las expectativas y cuáles son las aspiraciones que tiene el adulto mayor. Y en ese sentido, por ejemplo, hay emprendimientos sociales, que son los que más hoy por hoy involucran o, digamos, interesan y llaman la atención al adulto mayor. Exacto. Porque el adulto mayor se siente importante dentro de la sociedad y considera que con su experiencia y conocimiento puede aportar a la organización social, al desarrollo, al gobierno, a la construcción de política pública, etc. En ese sentido, el mayor número de personas de adultos mayores que se involucran en temas de emprendimiento lo hacen a través de emprendimientos sociales. Organizaciones que ellos mismos crean en las comunidades, como agrupaciones de adultos mayores, agrupaciones de artesanos dedicados a la gastronomía, etcétera, y que muchas veces son apoyados por las municipalidades y adicionalmente por fondos concursables en donde ellos participan con sus proyectos. Lo que aquí es importante decir es que, y estadísticamente se plantea que alrededor de unos 300.000 adultos mayores están hoy involucrados en alrededor de unas 13.000 organizaciones sociales de las 230.000 que hay en el país. Esto es un número que es interesante, que es importante, pero todavía falta más involucramiento y hay un espacio todavía mayor para que el adulto mayor se vincule. Son los que más participan dentro de toda la sociedad, son los que más están ahí dispuestos a aportar de forma desinteresada sus conocimientos. Son los que más colaboran en esa parte, porque finalmente el adulto mayor se considera que está en una etapa en la que con su conocimiento, su experiencia, puede darle una contribución, puede hacer un aporte, y en ese sentido no está esperando un crecimiento de su patrimonio, un enriquecimiento personal, sino que ya lo único que desea es consolidarse en lo que tiene y poder contribuir al resto de la sociedad. Y es un aspecto que es importante tenerlo presente. Se veía más, lo más que se veía de adultos mayores en voluntariado era las damas de rojo, sí, las damas de azul, y todo eso ha ido evolucionando. Ahora están metidos en organizaciones, apoyando a otras personas, trabajando proyectos también. Claro, aquí has dicho algo que no lo hemos mencionado en este programa y que creo que es importantísimo resaltar. ¿Ya? Y es que la mujer adulta, el adulto mayor
femenino es mucho más numeroso, más grande que el masculino. Ya. Y el emprendimiento que hace la mujer es mucho más grande, mucho más destacado que el que hacemos los hombres. Perfecto. ¿Por qué? Porque la mujer, ¿cierto?, ha tenido una capacidad y una responsabilidad dentro de la conformación del hogar, de la familia y de la sociedad, que es muy grande y que lamentablemente todavía no es reconocido en su real dimensión y como debe de ser. De hecho, es la mujer la que lleva la carga muchas veces de los adultos mayores que entran en una etapa de dependencia. Exacto. Entonces es la mujer la que muchas veces tiene que hacerse cargo de los padres, tiene que hacerse cargo de los hermanos mayores, en fin, y eso genera una complicación para ella que muchas veces hace que no esté vinculada al mundo laboral, pero sí tenga una carga y una responsabilidad muy grande con la sociedad. Sí. Eso es lo que ha hecho las famosas lagunas de que hoy se habla, ahora que estamos discutiendo de las pensiones, las lagunas que tiene, que tiene la mujer en la parte, cierto, de sus cotizaciones de pensiones. Exacto. Y que es de lo cual debemos hacernos cargo como sociedad y donde nosotros debemos de jugar un rol más importante, cubriendo justamente esa brecha, porque la responsabilidad no debe ser solamente de la mujer, sino que debe ser de la pareja, de toda la sociedad. Entonces la mujer ha jugado un rol muy importante y el mayor número de emprendimientos que hay en el campo, por ejemplo, social, es justamente liderado por mujeres. Y eso hay que destacarlo. Ahí la mujer ha jugado un rol muy importante. La mujer es más fuerte en el manejo de los problemas, ¿cierto?, que en un momento determinado puede tener en este proceso o en esta etapa. En cambio el hombre es más solitario, es más aislado. La mujer tiene más redes sociales y en ese sentido logra superar más fácil cualquier problema que pueda presentársele a ella en el mundo del emprendimiento y en cualquier etapa de la vida, digámoslo así abiertamente. Exacto. Yo tengo preguntas, dale. No sé si tiene respuestas. Difícil, pero... ¿Qué programa hay hoy en día para el emprendimiento del adulto mayor? ¿Qué se reconoce? Porque yo he visto que la UDD está haciendo cosas, está la Universidad Mayor, la Caja de los Andes, pero también estuvo Cercotec con un programa que terminó hace poquito, el adulto mejor. Era prácticamente el mismo semilla, pero destinado al adulto mayor. Hubo buenas lucas para que pudiesen emprender. ¿Tiene información respecto a eso? Bueno, sí, efectivamente ha terminado este programa de Cercotec, que efectivamente llamaba el plan Semilla para el adulto mayor, que básicamente lo que traía era herramientas de capacitación, de asistencia técnica justamente. Exacto. Para aquellos adultos mayores que quisieran o desearan emprender y la posibilidad de que obtuvieran algunos dineros para poder hacer inversiones en alguno de los implementos que requerirán para sus emprendimientos. Pero está completamente abierto para todo emprendedor la posibilidad de participar en los diferentes fondos concursables que bueno, ya están cerrando prácticamente todos en esta primera etapa del año, porque luego se vuelven a abrir y hay otros que son de manera permanente, pero ahora están cerrados muchos de los que están dedicados, que pueden estar dedicados al adulto mayor. Sí. Hay ahora sí una serie de programas que se están promoviendo desde el Ministerio de Desarrollo Social y que tienen que ver, ¿cierto?, con programas para favorecer digamos, y trabajar con programas que ataquen la vulnerabilidad, ¿cierto?, de algunas comunidades, donde se pueda superar pobreza, donde se pueda superar ciertos problemas de victimización, de criminalización hacia la mujer. Yeah. Entonces hay programas, ¿cierto?, que están apuntando hacia ello y que tienen que ver más que todo con apoyos económicos en programas sociales. Bien, para, digamos, emprendimientos asociados sociales que ya existan. En emprendimientos propiamente tales como comerciales, para aumentar en producción, en comercialización, están los tradicionales que están abiertos por parte de los programas de Cercotec o de Corpo, dependiendo obviamente del tamaño que en un momento determinado tenga el tipo de emprendimiento que vayan a hacer las personas. Exacto. Una recomendación que nosotros podemos hacerle aquí desde este programa y desde Fondesco Chile a nuestros adultos mayores es que entiendan que el emprendimiento es una actividad muy importante,
pero que requiere justamente de asistencia, de acompañamiento para que pueda realmente consolidarse. Y dado que no es fácil emprender, y para quien nunca ha estado en este mundo es mucho más complejo, lo importante es que se vaya en sociedad. Genere emprendimientos colectivos, genere emprendimientos con otros adultos mayores, y ojalá incorporando también otras generaciones. Creo mucho en la intergeneracionalidad. Me salió bien la palabra. ¿Viste? Salió bien ahora, ensayando ahí toda la mañana antes que llegara. Entonces, es muy importante, ¿cierto? Trabajar, ¿cierto? En alianza y en sociedad con otro tipo de generaciones, para efecto, ¿cierto?, de que se pueda no solamente, ¿cierto?, potenciar los conocimientos y la fuerza de las diferentes generaciones, sino que adicionalmente se puedan desarrollar de mejor forma los emprendimientos. Exacto. Desde el punto de vista de la experiencia, porque yo sé que Rubén Solano ha trabajado muchos años en distintas cosas, emprendimientos, siempre de forma independiente, con sus propios negocios, pero hoy en día ya está en una etapa en la que está dedicando su vida al voluntariado, prácticamente, con la Fundación Fundesco Chile y con otros lugares. Pero en base al tema, por ejemplo, de la fundación, es más difícil que los lugares donde yo voy a golpear las puertas, porque ya es difícil golpear las puertas emprendiendo a la edad que sea, me imagino, claro. después de los 60, ¿es más difícil que uno lo escuchen o le prestan más atención? Yo considero de que desde que uno tenga un proyecto o una propuesta clara que realmente concite la atención de la gente, interese a la comunidad, interese a las instituciones, es posible siempre tocar las puertas. Yeah. Ahora, desde luego siempre es mucho mejor desde el punto de vista de digamos, de tocar las puertas para programas que van a tener una cobertura o unos beneficiarios más colectivos, tocarla como institución, como empresa, que tocarla de manera individual. Si yo voy como Rubén Solano a tocar las puertas para que me apoyen en un programa de contribución al mejoramiento de determinadas entidades sin ánimo de lucro, voy a tener menos receptividad que si yo voy, por ejemplo, como Fundesco Chile, por ejemplo. Exacto. Porque finalmente se entiende que hay una estructura, que hay un equipo de trabajo detrás de lo que uno está haciendo y que le puede dar no solamente seguridad, sino estabilidad y consistencia al proyecto, al programa hacia el futuro. O sea, en pocas palabras, igualmente entonces, hay que tener un respaldo para poder ser. Es de todas maneras. Pero eso no solamente es para el emprendimiento que se realice a través de una entidad sin ánimo de lucro, sino a través de cualquier emprendimiento, así sea comercial. Si por ejemplo estamos hablando de empresas de trabajo asociado que en algunos países crean los adultos mayores, por ejemplo, personas que se dedican al mantenimiento de propiedades, en la parte de gasfitería, electricidad, construcción, etcétera, y que se organizan en empresas de trabajo asociado para poder generar esto, es mucho más fácil que ellos puedan llegar como empresa de trabajo asociado a grandes, digamos, construcciones, edificios, a hacer mantenimiento, que si llega una persona con un maletín, ¿cierto?, con una caja de herramientas a tocar una puerta para decir yo aquí vengo a ofrecerme como maestro constructor. Es lo importante de la asociatividad que se está dando mucho también en el sur con mujeres, agrupaciones de mujeres adultos mayores que crean sus emprendimientos pero de forma asociativa para que poder tener más impulso y más fortaleza como grupo. O sea, es correcto, eso es fundamental. Trabajo en equipo. La asociatividad para mí es hoy por hoy un elemento estratégico muy importante para que los adultos mayores, ¿cierto?, puedan desarrollar sus emprendimientos. Ir en solitario es muy complicado porque ya hemos hablado aquí en otras oportunidades de ese valle de la muerte por el que tienen que atravesar todos los emprendimientos, que es una etapa muy difícil de superar hasta que uno comienza a recibir ingresos y pueda uno sostenerse a través de ese emprendimiento. Exacto. Y esa etapa y ese desierto, ese valle de la muerte es mucho más fácil enfrentarlo si nos vamos en equipo. Ahora, ese equipo debe de estar preparado también para poder trabajar en sociedad, porque trabajar también en equipo es todo un desafío, Michael. También le hemos hablado en muchas oportunidades. Sí, pero el adulto mayor tiene más o menos prejuicios con la gente que nosotros los que estamos un poquito más atrás, porque aquí estamos con cosas.
30, 37, 40, todo, pasamos por una etapa de egolatría, ¿cierto? El ego para mí es malo, cierta parte del ego es malo. Y de prejuicio, dice, no, si este debe ser aquí, debe ser allá. ¿El adulto mayor tiene todavía ese prejuicio o ya está más distendido? Yo creo que eso no es una condición solamente del adulto mayor, sino de todos los seres humanos, que en un momento determinado de la vida consideramos que por encima de nosotros y mejor que nosotros no hay nadie más. Pero el adulto mayor lo tiene más resuelto, ¿no? Claro, yo no sé si lo tendrá más resuelto o no, pero yo creo que esto es un aprendizaje. Ya. Esto es un aprendizaje. Yo trabajo mucho con adultos mayores, sí. Porque pertenezco también a una fundación en donde todos somos adultos mayores que trabajamos en voluntariado, el mejoramiento de otras organizaciones. Sí. Y allí entonces uno encuentra profesionales de todas las condiciones y de todas las áreas, y además con cualquier cantidad, ¿cierto?, de situaciones económicas, generalmente en muy buena situación económica. Entonces uno puede encontrarse allí que pueden haber ciertos niveles, ¿cierto?, de conocimiento y de formación que pueden hacer que otras personas se sientan disminuidas frente a esa cantidad de conocimientos. Y puede ser que en un momento determinado alguno de esos adultos mayores pueda pretender, ¿cierto?, ponerse por encima de los demás. Pero yo creo que eso, ¿cierto?, se soluciona a través de una conversación y de una comprensión, de entender que esa persona tiene algo que aportar, pero igualmente necesita de los demás para poder desarrollar esa tarea. Sí. La humildad es un valor que hace falta en nuestra sociedad. La humildad hace mucha falta en eso, y hace falta a toda edad. En todas las edades hace falta la humildad. Y la persona, entre más tiene, es mucho más propensa a caer en un estado de no humildad. Y por eso entonces es importante que haya un proceso de culturización. Duele de ser formación. humilde, ¿eh? Duele, pero no sé a la gente por qué le duele, pero de todas maneras a la gente como que le cuesta más. Sí, le cuesta. Me parece que a lo mejor confunden un poco las cosas. Si soy humilde me van a pasar a llevar. No es así. Porque es que vivimos en un mundo, en una sociedad en donde la gente se está comparando con los demás. Exacto. Entonces, como se está comparando con los demás, entonces siempre buscan la manera de ver cómo yo me veo mejor que el otro. Entonces, en ese sentido, siempre está en una condición de prepotencia, de orgullo que no corresponde. Por el contrario, cuando la persona se compara consigo mismo, pierde toda esa condición y esa arrogancia, porque finalmente él sabe que tiene que superarse a sí mismo y puede sentirse orgulloso, ¿cierto?, de lo que ha construido y de lo que ha realizado. No olvidemos, Michael, que la gente vive bien no porque tenga necesariamente más dinero, sino porque es capaz de vivir con lo que tiene. Y en la medida en que nosotros como seres humanos entendemos que podemos ser felices con lo que tenemos y no necesariamente teniendo más, en esa misma medida podemos ser humildes y podemos entender y podemos relacionarnos con los demás. Pero esto no es una condición del adulto mayor. Esto una condición general, ¿cierto? Esto es algo que... Y eso no se nos va a quitar. Quizás en cuánto tiempo, cuando tomemos esta conciencia plena que... Mira, Michael, pero yo creo que es una cultura de nuestro país, de nuestra región latinoamericana. Sí. Nosotros los latinos tenemos ese problema. Sí. Pero si uno, por ejemplo, va a otras culturas, a otros países, Suiza, por ejemplo, ¿cierto? Nosotros tenemos amigos suizos, que tienen una condición económica muy grande. Esta gente es supremamente humilde. Alemanes, gente que vive en un nivel económico, en un nivel de desarrollo muy grande y muy importante, y tú te relacionas con esas personas y son de una humildad, de una capacidad de comprensión y de relacionamiento con los demás que impresiona. En cambio aquí uno puede encontrarse con una persona que se gana 2 pesos más o que de pronto lo contrataron para un proyecto un poquitico mejor y ya se consideró que tiene. Claro. Es más, se convierten en unos abusadores. Se ven en un pequeño peldaño por encima, ya se creen exactamente el hoyo del queque, como decimos un buen chileno. Ya lo dije, que tanta cuestión. Sí, es la realidad y es como son las cosas. Lamentablemente. Oye, grandes magnates de la historia han sido los más humildes del mundo. Se visten de la forma más humilde del mundo, no hay nada que decir. Tuvimos un caso, lo reitero, lo dijimos una vez, un empresario que cuando uno de buses, que cuando uno llegaba pensaba que era uno de los mecánicos. Ajá. Y en realidad era dueño de la empresa. Era dueño de la empresa, ¿no? O sea, hay que tomar otra conciencia. Sí. No estamos cuando nos comparamos con nosotros mismos, entonces podemos, ¿cierto?, quitarnos, ¿cierto?,
toda esa arrogancia que tenemos. Pero si nosotros seguimos comparándonos con los demás, siempre estaremos buscando la forma de ser más que el otro. Y mientras estemos pensando en ser o querer ser más que el otro, entonces vamos a vivir en un estado de arrogancia permanente. Hay que llegar a viejos felices, no amargados. Por supuesto. Y esa es, digo la palabra viejo con cariño, para que nadie vaya a pensar que no, con cariño. Exactamente. Y hay que vivir esa etapa de la vida a plenitud. Exacto. Como corresponde, ¿cierto? Pero claro, ¿sí ves? Porque finalmente todas las etapas de la vida son buenas o son complejas dependiendo de cómo cada cual llegue a esa etapa. Nosotros conocemos personas adolescentes que son amargados, que son muy tristes. Hay quienes no superan, por ejemplo... Ahí hay un amargado y triste... Pero no es adolescente, no, ya no es adolescente. No, ya está llegando, ya estamos por el límite ahí, Patio. Tengo solamente 24. Muy bien. Pero adolescente no eres, ese es el punto. O sea, estás entrando a la segunda etapa de la vida, que es muy importante, la etapa en la cual comienza uno a poner en práctica lo que aprendió en los primeros 25 años de la vida. Y eso es fundamental. ¿Cómo vas a enfrentar esos otros 25 años? Wow. O sea, porque yo hablo siempre de cuatro estadios de la vida, ¿no? Cada uno como de 25 años. ¿Sí ves? Y bueno, el Pato está entrando ya en su segundo estadio. Va a comenzar su segundo estadio. Porque hasta los 25 uno está en una etapa simplemente de formación. O sea, en la que uno está aprendiendo de la familia, del colegio, de la universidad. Pero luego ya viene una etapa en la cual, bueno, y esto ya lo que aprendí, ¿dónde lo aplico? Quedó mal, Quedó mal, ¿no? No. Me dejaron mal. Dejaron mal. El solo hecho de saber que tiene que poner en práctica todo, ya le dio flojera. Bueno, ya me cansé ya. Ya se cansó. Y yo tengo una crítica ahí muy fuerte, ¿cierto? La forma justamente como se está manejando la educación hoy en nuestro país, porque justamente la forma como se maneja la educación en nuestra sociedad nos está haciendo que tengamos que estudiar cada vez más para superar lo que no hicimos en nuestra etapa, en nuestros primeros 25 años. Entonces, si antes una persona, hasta los 25 años, con la formación que tenía, lograron los emprendimientos y los mayores desarrollos y avances de la historia, sin haber tenido que pasar a posgrados y a doctorados, hoy por hoy, para poder alcanzar grandes desarrollos, hay que tener doctorados. No te reciben en ninguna parte si no tienes posgrados. Sí, porque toda la gente está preocupada de un título, pero resulta que para entrar a la pega hay que tener más que un título ahora. Hay que tener más un que diplomado, un magíster y llegar con una cachada de papeles. Hoy le dicen a uno, usted que, yo soy ingeniero comercial. ¿Y qué más vas a hacer? ¿Y qué más has estudiado? Claro. No es suficiente. No, ingeniero industrial, no. Tienes que tener un posgrado, tienes que tener un magíster, tienes que tener un doctorado. De lo contrario, no te reciben. Las universidades hoy por hoy, para ser académico, no te reciben si tú no tienes cierto un doctorado. Así de simple. Con este título no te alcanza para el sueldo. Con el título no le alcanza. Y hay que estar permanentemente. Y eso significa no gratuidad, porque los doctorados, los magísteres no son gratis. Tú puedes encontrar gratuidad en el pregrado. Ahí se puede encontrar como en muchos países del mundo. Pero lo otro es carísimo. Pero esos pregrados son muy pobres, ¿cierto? Académicamente, porque como son universales, son totalmente abiertos, entonces tú te encuentras en clase con cualquier cantidad de personas, muchos sin ningún interés de estar ahí, sino que simplemente van por el título. Sí. Y el que quiere realmente aprender no puede, ¿cierto?, entrar allí te tiene que salir. Lo dice, y lo dice Rubén, que tiene ya ¿cuántos diplomados? Y estoy actualmente haciendo un diplomado. ¿Y está haciendo otro más? Hoy estoy en la Universidad Católica haciendo un diplomado en gerontología social. ¿Sí ves? ¿Por qué? Porque si no tengo ese título, entonces lo que uno hace y realiza en el mundo de las organizaciones sociales para el trabajo con las comunidades no tiene mucha validez. Sobre todo porque yo estoy permanentemente presentándome a fondos concursables. Estoy presentándome a programas. Y entonces lo primero que te piden es, bueno, ¿y cómo acredita usted, cierto, sus conocimientos en lo que está haciendo? Bueno, tengo que tener este estudio. Exacto. Porque tuve que hacer otros diplomados en responsabilidad social empresarial, en educación, en educación superior, ¿cierto? En gerencia bancaria e instituciones financieras. Entonces, porque para cada cosa hoy por hoy, si tú no tienes un respaldo académico, si tú no tienes un título, tienes que buscar otras personas que lo tengan para poder, ¿cierto?, presentarte y poder desarrollarlo de mejor forma. Hay que seguir nutriendo los conocimientos. Hay que seguir nutriendo, claro.
Muy bien, hoy estamos llegando ya al final del programa. Mira, increíble, ¿eh? Sí, nos quedan pasa el cosas tiempo pendientes, sí. Nos quedan rápido. cosas pendientes, preguntas pendientes, las vamos a tratar en otro tema, en otro momento. Pero muy contentos también de la sintonía que la gente nos da, del acompañamiento. Y esperamos que este tema realmente sea relevante y siga tomando más relevancia. Claro. Que siga tomando más relevancia, que podamos valorar al adulto mayor desde su experiencia y no desde esa cosa, oh, el tatita, pobrecito. No, de ninguna eso manera, ya no puede existir. No, y es que eso ya no existe. tiene No, si sentido. todavía quedan algunos medios. Le Sí, pues si siempre queda un grupo. Entonces a eso hay que decirles que no, que hay que darle más espacio. Claro, hay que tener una actitud positiva, una mirada, ¿cierto?, positiva, ¿cierto?, frente al proceso de Y envejecimiento. recoja la sabiduría, los consejos, todo eso. Y las nuevas generaciones y las generaciones que vienen atrás tienen que ver, ¿cierto?, esta etapa con más entusiasmo, con interés y como una oportunidad para continuar, ¿cierto?, justamente aportándole no solamente a la sociedad, Exacto. sino al crecimiento y al desarrollo, ¿cierto?, de otras generaciones Perfecto. que vienen detrás. Muy bien, amigos, darle las gracias por todo. Recuerde que ya nos vamos a encontrar el día viernes. Vamos a tener un emprendedor bien interesante y vamos a hablar un poquito de las alergias alimentarias. Ah, qué interesante, Sí, mira. sí, ahí la necesidad de emprender por eso. Ahí vamos a explicar bien después de qué se trata todo esto. Excelente. Muchas gracias, Rubén, por habernos acompañado nuevamente. Encantadísimo, Desco Chile. Michael, por Puede invitación. revisar la Ya, entrevista Patricio. on demand. Si no la alcanzó a ver o la quiere volver a ver, la puede buscar en @Radio Lab Chile en Facebook. Y encantados de seguir y poder seguir colaborando y apoyando desde Radio Live y desde nuestra fundación con mucho gusto. Exacto. Siempre Se viene ahora atentos. Emprendedoras Arriba con Daniela Pezzani. Muchas gracias, Patito. Nos vemos. Hasta la próxima. La información la tienes. Ahora enfócate y disfruta tu camino al éxito. Nos encontraremos mañana con más Emprendedores en Línea por radiolabchile.cl.